En esta mañana, hermanos, tenemos un tema bien glorioso que hablar en este día, hermanos. Estamos hablando de Tesalonicenses capítulo 4. Interesante tema que vamos a estar hablando hoy en día, hermano, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hay muchas personas que no creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Otros dicen que es a mediación. Otros dicen que es al final de la gran tribulación. Y le voy a decir a usted y yo por qué nosotros creemos y enseñamos que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, no a mediación ni después. Porque vamos ahí a la escritura y luego vamos a estar en nuestra hermana Carol Franco Martínez, Dios me la bendiga, allá hasta Lovington, Texas, ¿ok? Gracias por estar en sintonía, hermanos, del programa y los que están ahí por la radio, los que están escuchando ahí por la aplicación de teléfono que tenemos ahí. Si conoce de alguien que ya es anciano o que nomás tienen los teléfonos esos de puros, para marcar nomás números, nomás díganle que marquen a este número, al 1-667-930-9061. Nuevamente, 1-667-930-9061. Y ahí le ponen a la bocinita y ahí sale la programación en vivo. Amén. También nos puede ubicar ahí o escucharlo como nos escucha mucha gente, en el www.lanuevaradioalabanza.com, y también puede escucharnos en TuneIn. Métase ahí, TuneIn, baje la aplicación si no la tiene en el Play Store. Amén. Y baje la aplicación de TuneIn, busque La Nueva Radio de Alabanza y ahí clique al logo y ahí salimos. También estamos, hermanos, en YouTube, en vivo, en YouTube, estamos ahí en el canal de La Nueva Radio de Alabanza. Ahí los programas que aquí salen en la mañana los ponemos ahí, los pone Victoria ahí, mi hija, y ahí los puede escuchar otra vez o verlos otra vez. Amén. Y damos las gracias a Dios por ello. Interesante tema en esta mañana, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. El arrebatamiento. Manatita Juárez dice, hermano, bendiciones, hermano, gracias por compartir la palabra. Dios le bendiga, pues eso es un privilegio. Todo bien, hermano, bendiciones. Que le mandan Carlos Martínez, es que no miraba la letra pequeña. Nos están confirmando que se escucha todo bien, así es de que ya tenemos la autoridad para empezar. Amén, hermanos, para echarle ganas. Ya me habló mi esposa, me dijo que se estaba escuchando bien. Algo pasó ahí, hermano, que me sacó de juicio ahí. Me sacó ahí en el video todo y luego hasta se me torció la cámara, está un poquito torcida si la mira ahí, pero como dijo alguien por ahí, no lo voy a decir porque estoy ahorita, no muy de acuerdo con esta persona ahorita, pero ahorita ni repetir su nombre conviene. Personas que así son. Hermano, por eso, mire, hermano, por favor, póngame mucha atención en esta mañana porque es un tema bien importante, algo bien importante. Los hermanos de Tesalónica habían perdido la esperanza en Cristo, habían perdido la fe, estaban desanimados, ya no querían, tenían ganas de seguir adelante. Amén. Entonces, Pablo, debido a los falsos maestros, a las malas influencias, a los hermanos, siempre han existido los falsos maestros, las malas influencias hacia la iglesia, hermano. Satanás anda como león rugiente mirando aquí a ver quién puede destruir, a quién puede cegarlo de la fe, quitarles de la fe, a sacarlos del camino. Y ahí se deleita él, cuando logra destruir a la gente de que no sigan a Dios. Pero vamos a hablar en esta mañana, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Porque a ese hemos llegado. No estamos hablando del tema. Estamos estamos estudiando las cartas de Pablo a Tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica. Y estamos en la primera y segunda carta, pero vamos en el capítulo 4 de la primera carta, que suele ser, que está hablando del arrebatamiento. Amén. Y vamos a leerlo aquí y luego te le voy a estar explicando unas cosas bien importantes, ¿ok? A medida que vamos progresando. Dice el capítulo 4 de Tesalonicenses. Además, hermanos, os rogamos y exhortemos en el Señor Jesús, de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios. ¿Se acuerda de eso? Es importante que como hijos de Dios, si nos vamos a nombrar hijos de Dios, andar, vivir para Dios y agradar a Dios. No digamos que somos hijos de Dios, hermano, y no buscamos su palabra, ¿ok? No digamos que servimos a Dios y hacemos lo mismo que hace el mundo. Tenemos que andar y vivir como hijos de Dios. Y nos da un repase ahí del amor, los complementan el amor, nos habla de la santificación, de vivir separados. Y luego, cuando llegamos aquí al 13, el apóstol Pablo empieza a enfatizar en la razón por qué él escribió a los hermanos de Tesalónica, porque habían perdido la esperanza de la fe. Mira, hermano, les digo una cosa, es bien importante que entendamos nosotros que el arrebatamiento está a las puertas. Es importante que entendamos esto. A nosotros no tanto nos corresponde la segunda venida, ¿ok?
La segunda venida es para establecer el Señor su reino aquí, para salvar a Israel y entrar al milenio. Ese es el propósito de la segunda venida. A usted y a mí nos debe preocupar y interesar lo que Pablo está hablando aquí, el arrebatamiento. Ahorita vamos a ver qué es arrebatamiento y no segunda venida, como me alegaba un pastor de aquí local, que entonces había 3 venidas. No, porque una cosa que es bien importante, si usted va a entender esto del arrebatamiento y de la segunda venida, la diferencia. Una cosa bien importante, yo tengo aquí un especial que pongo, hermano, aquí del rapto, se llama El rapto está cerca. Y yo tengo aquí una que la pongo muy seguido por lo mismo, porque quiero que la gente se instruya en esto. La segunda venida y el arrebatamiento son 2 eventos diferentes, ¿ok? Diferentes. ¿Cómo puede usted saber cuando la Biblia está hablando del arrebatamiento o de la segunda venida? ¿Cómo puede usted saber esto? Es bien sencillo. Porque una de las cosas que tiene que incluir el arrebatamiento, sin precedente, tiene que pasar a fuerzas. Bíblicamente tiene que acontecer una resurrección en el arrebatamiento. Arrebatamiento, hermano, lo tomamos de la palabra griega harpazo, arpazo. Quiere decir la palabra arpazo arrebatar violentamente, arrebatar violentamente. Y la otra palabra, el parousia, es la segunda venida física de Cristo, corporalmente física, a pisar tierra. Y ahí está la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento. ¿Por qué nosotros no creemos que el arrebatamiento es a mediación? Porque no hay resurrección a mediación de la gran tribulación. No hay. Lea Mateo 24, Lucas 21. No hay resurrección. Y ni tampoco hay resurrección después de la gran tribulación, porque es cuando Cristo viene, establece su reino y entramos al milenio después de la gran tribulación. La único lugar que queda bíblicamente para el arrebatamiento de la iglesia, que es un misterio. Yo escuché un pastor una vez decir, cuando ya llegue el anticristo, usted cuente 3 años y medio y ahí está el rapto. No, porque no hay resurrección. Usted agarre la escatología bíblica, Mateo 24, Lucas 21, Daniel 12, y esto escudriña la segunda venida, y escudriñe el arrebatamiento, y se va a dar cuenta usted que la segunda venida y el arrebatamiento no es el mismo evento, son 2 eventos separados. En la segunda venida no hay resurrección, entendamos eso. Y en el arrebatamiento hay resurrección, que es lo que vamos a estar leyendo ahorita. Y es lo que Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica. Pablo es el que habla del arrebatamiento detalladamente, hermano. Mateo 24, donde dice que él enviará a los ángeles para recoger a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, cardinales. No es rato, manda a los ángeles a recoger a los judíos que están desparramados por todo el mundo para traerlos a su tierra nativa, Israel. Pero no hay arrebatamiento. Ahí donde dice en Mateo 24, Lucas 21, y estarán 2 moliendo el molino, y uno será tomado y uno dejado, no es rapto. No es arrebatamiento, porque ahí en esos mismos pasajes dice, el que esté en la azotea no baje para abajo a agarrar su prenda. Oren para que su viaje, no el arrebatamiento, para que su viaje no vaya a ser en el invierno, porque habrá tribulación como nunca jamás ha habido. Irán 2 caminando y uno será tomado y dejado, y muchos lo atribuyen al rapto. Pero léalo en contexto. No está hablando de arrebatamiento. Está hablando de la persecución que viene a Israel. Cuando empiece el anticristo a perseguirlos, que hace el trato de 7 años, que ya está por pasar eso, hermano, de hacer ese trato de 7 años. El arrebatamiento está a las puertas. Es tiempo de reconocer y entender que hay que prepararnos para el arrebatamiento. Amén. Y por eso le digo, arrebatamiento, resurrección es lo mismo. Entonces, en Mateo 24, Lucas 21, usted no mira un arrebatamiento. Eso es de la persecución. Y cuando llega la persecución van a huir para un lugar que se llama Petra, donde van a ir a correr para que no los mate el anticristo los judíos, después de que los engañó con el trato falso de 7 años que hizo. Pero para nosotros decir que el arrebatamiento es a mediación de la gran tribulación, tenemos que probar bíblicamente, hermanos, una resurrección, y no hay. Los pasajes que yo le acabo de dar ahorita de estarán 2 moliendo el molino, uno tomado dejado, está hablando de cuando llega la persecución, van a huir, y a unos los van a tomar, a unos los van a prender, van a ir uno caminando y van a ir corriendo, pero los van a matar, van a matar como a 4 millones o 5 millones de judíos en ese, porque ahorita hay como 9 millones de judíos en Israel.
y el anticristo va a matar 2/3 partes según la profecía de Zacarías. Pero el tema de esta mañana es el arrebatamiento. Lo puedo hablar en 4 o 5 estudios, pero voy a hacerlo condensado, hermano. Amén. Porque tenemos que entender la diferencia. Así es de que para que usted entienda la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, es la resurrección. Y usted no mira una resurrección de muertos en Mateo 24, Lucas 21. Tampoco usted mira una resurrección de muertos. Tampoco mira usted que son arrebatados vivos las personas que viven hasta el día de Cristo, hasta que Cristo venga el arrebatamiento. 2 cosas bien importantes, ¿ok? Amén. Tiene que haber resurrección, si no, no puede ser rapto. No puede ser arrebatamiento si no hay resurrección. Tiene que haber resurrección. Si no, no es arrebatamiento. Arrebatamiento y resurrección es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a leer. El 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco, hermanos. ¿A quién? Hermanos. No al mundo. No a los no creyentes. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. La nota se refiere a los creyentes que han muerto. Que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nota, corresponde a aquellos que no conocen al Señor, quienes que no tendrán parte en la primera resurrección. Por lo tanto, no hay esperanza para el cielo. Ahí ahorita regreso brevemente, hermanos, a donde dice la primera resurrección. El 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, nota, el mismo fundamento del cristianismo es la muerte y resurrección de Cristo. Es la prueba de que hay vida después de la muerte en un estado glorificado para todos los santos, en aquella vida que a propósito nunca acabará. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Nota, se refiere al arrebatamiento de la iglesia o a la resurrección de todos los creyentes. Las 2 frases significan la misma cosa, justo como Pablo le escribe en 1 Corintios capítulo 15, en la muerte, al instante el alma y el espíritu de un hijo de Dios se van a estar con Jesucristo. Ahí lo lee usted en Filipenses 1:23. Mientras que aquel cuerpo físico regresa al polvo, en el arrebatamiento Dios va a sustituir lo que era cuerpo físico con cuerpo glorificado, ligado al alma y al espíritu. De hecho, el alma y el espíritu de cada individuo acompañarán al Señor muy de cerca en esta tierra para estar ligado en un cuerpo glorificado, lo cual entonces hará que el creyente sea sano. 15, versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. ¿En palabra de quién, hermanos? No era opinión de Pablo. Os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, note bien, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Nota, todos los creyentes que están vivos el momento del arrebatamiento. Fíjense que le dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron antes. Ahí está la diferencia. En Mateo 24, Lucas 21, usted lee que Dios manda a los ángeles a escoger a sus elegidos de todas partes del mundo para traerlos a Jerusalén, pero no es arrebatamiento, no es resurrección. Y note aquí lo que dice, porque el Señor mismo, con aclamación, ¿quién? El Señor mismo. En el arrebatamiento, hermanos, el Señor Jesucristo viene en persona, personalmente, a llevar a su iglesia. En Mateo 24, Lucas 21, Él manda a los ángeles a sacar sus escogidos de todas partes del mundo para traerlos a Israel. Porque habrá una terrible persecución. Algo pasó aquí, se me borró el video. No sé, si me puede ahí mi esposa o algo darme saber esto, porque parece ser que aquí parece que me salía el video. Es que estas cosas están tan lentas, hermanos. Pero bueno, necesito que mi esposa me confirme con un texto, por favor. Texto, no me llames. Un texto a ver si todo está en el aire, porque parece ser que algo se cuajó aquí, hermano. Amén. No sé si aquí mi esposa me manda un texto y me mande decir sí.
O alguien que me comente ahí si se está oyendo bien, porque parece que se cuajó aquí el video y, no, y es como monitoreo de lo que pasa allá. Amén. Pues no se puede cuajar en este momento tan importante de esta enseñanza tan gloriosa, hermano. Ah, si me estás escuchando, Sonia, mándame el texto rápido, por favor, de que sí se está escuchando todo bien para no estar aquí, Dios. Ok, hermana Caro Martínez dice que todo está bien. Ok, gracias, hermano. Entonces, ya te puedes olvidar de eso, Sonia. Hermana Carol ya me confirmó. Y ahí está, porque el Señor mismo. La diferencia en el arrebatamiento es que Cristo viene personalmente por su iglesia. Amén. Vamos a seguir leyendo. Te lo explico. El Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No dice la última trompeta, dice con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. Ahí está la palabra arpazo, de donde agarramos arrebatamiento. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Déjenme leer la nota. La palabra griega aire es la palabra aer. Se refiere a la atmósfera inferior de aproximadamente 6,000 a 7,000 pies de altura. En ese momento, dice, en ese momento no vendrá totalmente a la tierra, aquella aguardada para la segunda venida, lo cual más tarde será visto 7 años más o menos. Y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Ahí está, hermano, la palabra de Dios, que nos muestra la diferencia. Porque en el arrebatamiento el Señor Jesucristo, hermano, no pisa tierra. Tenemos que entender eso, ¿ok? Y lo que vimos aquí, déjenme se lo leo en la Reina Valera, porque muchos de ustedes usan la Reina Valera, ¿ok? Y aquí tengo las notas de Jimmy Swaggart. Y me gusta leerle en la misma versión que usted lo lee, que usted lo está leyendo, ¿ok? Más que esta Biblia de mi esposa, batalla mucho con ella porque está muy grandota. Dice aquí, déjenme le leo los mismos pasajes, pero en la Reina Valera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es Dios hablando, el Señor Jesucristo hablando. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no es la segunda venida, es el arrebatamiento ahí, ¿ok? Hasta la venida del Señor. ¿Por qué sabemos que es arrebatamiento? Porque lo que dice lo siguiente, fíjese lo que dice lo siguiente. Con el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí está, mire. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra que le dije ahorita, que significa de 6,000 a 7,000 pies de altura. Y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí está, hermano. El arrebatamiento tiene que tener una resurrección. Usted no encuentra resurrección en Mateo 24, Lucas 21. No hay resurrección. Pablo es el que nos revela aquí, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Y los hermanos de Tesalónica habían perdido la esperanza, estaban desanimados. Pensaban que no, pues ya la resurrección es real, ya pasó, ya no ha venido, el Señor no se ha tardado, no ha venido, todavía están los muertos ahí muertos, entonces queda la resurrección. Y Pablo les escribe esta carta para que no pierdan la esperanza de la vida eterna, de la resurrección. Porque al instante que usted y yo en Cristo ahora muere el cuerpo físico, nuestro espíritu, nuestra alma se va a la presencia de Dios. Amén. El cuerpo ahí queda hasta que sea resucitado. Amén. Ahí está la diferencia de la segunda venida y del arrebatamiento. No hay resurrección en la segunda venida. Entonces, como no vemos resurrección en Mateo 24 ni en Lucas 21, el único lugar que queda para el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, porque el Señor viene, Él personalmente se lleva a su iglesia. En el arrebatamiento el Señor no vienen ángeles a llevarse a la iglesia. Viene el Señor Jesucristo mismo, con trompeta de Dios,
a llevar a su iglesia. Y ahí es donde se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, en el arrebatamiento. Eso es lo que es la primera resurrección, el arrebatamiento. Porque no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Se fija? Por eso es importante entender esto nosotros, hermanos. Lo que usted está viendo hoy en día en las noticias, lo que está pasando allá con China, con Irán, con Rusia uniéndose, eso está profetizado en Ezequiel 37 y 38, hermano. Y Daniel habló de las 10 naciones, del anticristo, de las 10 naciones que él iba a gobernar. Vienen tiempos terribles a la tierra, hermanos. No ame tanto el materialismo, no ame tanto esta vida, no ame tanto lo de aquí, esta no es nuestra morada eterna. Ahorita por lo pronto a la iglesia, escúcheme muy bien, ahorita a la iglesia nos debe corresponder, hermanos, irnos en el arrebatamiento. Usted no esté pensando en la segunda venida, usted no esté pensando en la eternidad todavía. En la posición como pastor, la posición como evangelista, como siervo de Dios, cualquiera que sea el lugar que usted sirve, es estar preparando a la iglesia para el arrebatamiento, hermano. Las señales están ahí. Lo que estaba diciendo Gary Lee, hermano, el otro día que puso mi esposa las noticias, él estaba diciendo de lo que está pasando en Israel. Ya se están preparando, entrenando ya a los muchachos que van a servir en el templo, en los sacrificios, donde entra el anticristo y comete lo que se llama la desolación de Daniel. Entra al templo, al tercer templo, y ahorita, yo le dije algo hace un tiempo atrás, no sé si la semana antepasada, pero le dije, el hecho de que los árabes hayan dicho que ya no les da mucha importancia la mezquita de Omar, el terreno donde está, es donde se cree que estaba el templo judío. Pero también hay otra creencia que está ahí en el muro de los lamentos, que es donde estaba el templo de Salomón. Cual sea el lugar, ese va a ser el medio que el anticristo va a tratar con los judíos. Y como los judíos van a ver que ya les va a dar lugar para dónde hacer el templo, dónde hacer el templo, van a decir los judíos, este es el Cristo, este es el que estábamos esperando, porque mira, nos va a dar para hacer el templo, va a restaurar nuestro reino aquí ya. Ya vamos a reinar como Dios prometió, y los va a engañar al anticristo. Y es cuando se mete al templo al anticristo y comete la blasfemia. No era Tito. Tito creo que era el que entró ahí y ofreció un marrano en el altar. No, hermano, esa no es la desolación de Daniel. La desolación de Daniel es cuando el anticristo entre al templo y pida que lo adoren como Dios. E Israel se da cuenta que fue engañado. Israel se da cuenta que fue engañado. Entonces, cuando el anticristo mire que sucede esto, ya van a estar viviendo como un solo pueblo los musulmanes y los judíos por ese tratado de paz de 7 años. Y cuando ya estén entre ellos mismos, tejidos entre ellos mismos, el anticristo va a dar la orden, maten a todos los judíos. Y es cuando corren para Petra y se cumple Mateo 24, Lucas 21. El que esté en la azotea no baje para abajo a tomar su prenda. Eso no es el rapto, porque póngase a pensar, si el arrebatamiento es una abrir y cerrar de ojos, ¿qué importa que esté en la azotea y baje para abajo a llegar su prenda? ¿Qué importa que la mujer esté encinta? ¿Qué importa que el arrebatamiento no fuera el sábado? Si va a ser instantáneo. Así es de que no está hablando ahí del arrebatamiento como muchos enseñan. Mateo 24 y Lucas 21 no hablan del rapto. ¿Por qué? Porque no hablan de la resurrección. Y no puede haber arrebatamiento si no hay resurrección. Por eso el Señor dijo, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Hermanos y hermanas, debemos prepararnos nosotros para irnos en el arrebatamiento. No esté pensando en la segunda venida. No esté pensando en otra cosa. Porque ya una vez que Cristo venga por la iglesia, dice que vamos a ir con Él al encuentro en el aire. Y así estaremos con Él para siempre. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Ahora, durante las bodas del Cordero, ahí leen en Apocalipsis que Cristo va a estar yendo y viniendo a la tierra. Porque allá aparecen las nubes Cristo, la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y Él trae juicio. Cuando da uno de los juicios, están los ángeles ahí, viene Cristo y le da a los ángeles el permiso de que ya destruyan mándele creo que es la sexta plaga. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo va a estar interactuando con Israel, porque la gran tribulación no es para la iglesia, la gran tribulación es para Israel. Son los tiempos de la angustia de Jacob o las 70 semanas de Daniel, que él selló. Pero la pregunta ahorita, para usted y para mí, lo que Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica, es tiempo de prepararse. Nos tenemos que preparar más nosotros que vemos que ya los tiempos están a las puertas, hermano. Esta generación
La generación que esté viviendo cuando Israel se hiciera nación, no va a pasar, dijo el Señor. Ayer, el otro día que le estaba diciendo de mi esposa que puso a Gary Lee, hermano, puso a Gary Lee, ella, y estaba hablando de estos estudiantes que están entrenando ya, que ya están preparándolos para servir en el templo. Quiere decir, hermano, que ya están por ser el tercer templo. Quiere decir que el arrebatamiento está a las puertas, hermano. Y Gary Lee, hermano, no fue insabio en decir esto, pero él, él claramente explicó que era su opinión, que era su perspectiva, que por lo que él miraba. Entonces miramos uno que estudió escatología por muchos años, hermano. Vemos lo que está pasando en China y en Rusia, que es Ezequiel 37-38. Y vemos lo que está pasando en Israel. Vemos lo que está pasando en el mundo entero. Nos damos cuenta de una cosa, que esa es la generación que hablaba de Cristo, que no iba a pasar. Poner fechas no podemos, no nos deja el Espíritu Santo decir en tal fecha, en tal día. Cuando uno dice en tal año, ahora, Gary Lee nunca dijo que venía el 21, dice que él cree y piensa que en el año 21 puede ser el arrebatamiento de la iglesia. Y es cierto, puede ser. Pero cuando él estaba hablando eso, hermano, del arrebatamiento, que es posible que sea en el año 2021, no estaba dando el año, estaba diciendo es posible, ¿ok? No malentienda lo que él dijo. Pero el momento que él estaba dando ese comentario, él lo estaba escuchando. Y dentro de mí, hermano, empezó a gozarse mi alma, mi espíritu, hermano. Porque yo en ese momento andaba trabajando, pero cuando estaba Gary Lee diciendo esto, hermano, en mi espíritu, en un momento a otro, entré a lo que es el arrebatamiento y que Cristo viene por nosotros y que ya viene por nosotros y que lo miro a él cara a cara, hermano. Y empecé a lagrimear, hermano, empecé a gozarme yo en mi espíritu. Dije, qué glorioso será. Póngale que no sea este año 21, pero pueda que sí. Pero qué glorioso momento ese, cuando Cristo aparezca y le veamos cara a cara, hermanos. Y qué glorioso si fuera este año. Pueda que no, pueda que sí. Lo que sí le digo, hermano, que es una esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios, de irnos con el Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Por eso la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, no hay resurrección en la segunda venida. Así es de que cuando usted lee ahí de la venida de Cristo, que Cristo aparece, que Él viene, pregúntese, ¿dónde está la resurrección aquí? Porque arrebatamiento y resurrección es el mismo evento. Cuando Cristo dijo, bienaventurados el que tenga parte en la primera resurrección, porque no sufrirá daño de la segunda muerte, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor mismo viene en el aire. Quiere decir que es una altura de 6,000 a 7,000 pies, que es donde vuelan, hermanos, la mayoría de los aviones comerciales. ¿Por qué? Porque Cristo viene a las nubes, para llevarse a su iglesia, para llevarse a todo aquel que ora y vela y se guarda en santidad, que guarda sus vestiduras, hermano. Por eso, hermanos, vamos a santificarnos, hermano. Vamos a vivir para Dios. Vamos a poner la mirada en lo eterno, en lo de Dios. Porque está a las puertas el Señor Jesucristo, hermano. El Señor está por venir por su iglesia. Ya no nos queda mucho tiempo aquí en la tierra. Y tenemos que ser sabios, sobrios en cómo pensamos, en cómo vemos las cosas y entender que Jesucristo ya viene. Amén. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar a Dios. Nada más póngase usted a pensar cuánto familiar tiene usted y tengo yo que no son salvos. ¿Cuánta familia tiene religión? ¿Cuánta familia está perdida, hermano? Yo miro a mis familiares ahí en Facebook que hablan de Dios y al rato los miro ahí que aquí está el templo de Nuestra Señora de Fátima, que aquí está el templo de Nuestra Señora de tal y tal. Idólatras, adorando a ídolos, imágenes, honrándolos y venerándolos. Y por ellos tenemos que orar. Por ellos tenemos que clamar a Dios y seguir diciéndoles que se preparen, que Cristo viene pronto, que se entreguen a Cristo, que dejen la religión, dejen las tradiciones que les dejaron sus antepasados y que se entreguen a Cristo, porque el arrebatamiento está a las puertas. Y yo quiero